Hola, muy buenas y bienvenidos a DKHM a este tutorial de cómo jugar Warhammer Age of Sigmar cuarta edición. Este es un tutorial que será extenso en su cobertura, ya que abarcará todo el reglamento del juego, pero intentará ser simple y sencillo, para que cualquiera de vosotros tras ver este vídeo pueda jugar una partida sin ningún problema. Pero antes de empezar a hablar de reglas, debemos hablar de unos cuantos conceptos básicos. Warhammer Age of Sigmar es un juego de estrategia y con miniaturas donde se une el azar que te otorga los dados y sobre todo la capacidad estratégica de cada jugador. En Age of Sigmar, también conocido como AOS, al igual que en la mayoría de los wargames, debemos de usar una cinta métrica, en este caso en pulgadas, y dados. Los dados son comúnmente mencionados como D6 o D3, lo cual quiere decir que es un dado de 6 caras o un dado de 3 caras. Si una regla nos pide usar un D3, tiraremos un dado normal, dividiremos el resultado entre 2 y redondearemos al alza. Así, por ejemplo, un 5 en un dado de 6 caras sería equivalente a un 3 en un dado de 3 caras. Después, la cinta métrica la usaremos para medir normalmente distancias entre unidades. Esto se consigue midiendo la distancia que hay desde el borde de una peana hasta el borde de otra peana de otra unidad. Pero, ¿qué es una unidad? Un ejército en Warhammer Age of Sigmar está compuesto de diferentes tipos de unidades, desde una sola miniatura hasta 10, 20 miniaturas o incluso más. Toda unidad en AOS tiene un War Scroll u hoja de unidad, así como un coste y un número determinado de miniaturas que componen esa unidad. Todas las reglas de una unidad vienen indicadas en su War Scroll, mientras que otras cosas como los puntos suelen venir reflejados en el libro de ejército de esa unidad. Cabe destacar que una unidad ha de permanecer siempre en coherencia. Esto significa que cada miniatura de la unidad ha de estar a un máximo de 0,5 pulgadas de otra miniatura de esa unidad. En el caso de que la unidad tuviese 7 o más miniaturas, esa coherencia de 0,5 pulgadas la debería mantener con 2 o más miniaturas. Pero antes de empezar a hablar ya de reglas, vamos a echarle un vistazo a un War Scroll, una hoja de unidad. En el ejemplo que tenemos en pantalla podemos observar los siguientes rasgos o atributos. En primer lugar tenemos el movimiento, que determina el número de pulgadas que esa unidad se puede mover. Después tenemos la salud, el número de puntos de daño que puede sufrir antes de ser eliminada. El siguiente atributo que tenemos es el control, que determina la capacidad de capturar objetivos de cada miniatura de esa unidad. Y como último atributo tenemos la salvación, que es el resultado que necesitas igualar o superar para evitar que una miniatura sufra daño. Así que cuanto más bajo sea este valor, mejor que mejor. Tenemos también este nombre que nos indica qué tipo de unidad es esta, las claves de la unidad, las armas que porta, tanto a distancia como armas de combate, y por último, las habilidades que pudiera tener esa unidad. Y justo con las habilidades llegamos quizás al punto más importante de Age of Sigmar, ya que prácticamente todo lo que se puede hacer en el juego son considerados habilidades. Para saber bien lo que son las habilidades debemos de conocer los siguientes conceptos. El primero es el momento, que indica en qué momento puede usarse una habilidad. Después tenemos el nombre y descripción de esa habilidad. A continuación tenemos las instrucciones para declarar la habilidad. A continuación tenemos el efecto de esa habilidad y por último las claves. Las claves te indican qué habilidades pueden usarse o qué unidades pueden ser tomadas como blanco de una habilidad. Por ejemplo, una unidad solo puede usar la habilidad carga si no ha usado una habilidad con la clave correr o retirarse en este turno. Las formas singulares y plurales de una clave son sinónimos en relación a las reglas. Y hay un par de apuntes importantes sobre las habilidades, y es que tenemos por ejemplo las reglas de una. Esto implica lo siguiente. Por ejemplo, una unidad no puede usar más de una habilidad básica por fase. Una unidad no puede usar la misma habilidad más de una vez por fase. Y finalmente, una unidad no puede ser afectada por la misma habilidad pasiva más de una vez al mismo tiempo. En este caso también incluiríamos las habilidades de efectos persistentes, que son habilidades que no se resuelven inmediatamente. Por ejemplo, aplicar un efecto determinado durante el resto del turno. Vamos a pasar al siguiente punto, la visibilidad. La visibilidad en Age of Sigmar es real. Es decir, si una miniatura puede ser vista, aunque sea simplemente un pie, consideramos que tenemos visibilidad hacia esa unidad. La visibilidad puede ser bloqueada tanto por elementos de escenografía como por otras miniaturas, salvo las miniaturas de tu propia unidad. Así pues, una unidad compuesta por múltiples miniaturas no se interferirán entre ellas mismos la línea de visión. Así, en este ejemplo, la unidad A tiene visibilidad sobre la unidad B, pero no tiene visibilidad sobre la unidad C. Aunque ojo, ya que en este ejemplo sí habría visibilidad real, ya que estaría viendo ese humo verde que sube por arriba. Pero vamos a suponer que ese muro obstruye la visión, algo de lo que vamos a hablar enseguida.
Pero antes vamos al último de los conceptos básicos relevantes antes de empezar a jugar de verdad a Age of Sigmar, y esto es la zona de combate. Es que cada miniatura tiene una especie de aura de 3 pulgadas que es como una zona de seguridad. Ninguna unidad enemiga puede pasar por esa zona salvo que sea haciendo un movimiento de apilar del que hablaremos después o tras realizar una carga. Pero para estar trabado con una unidad enemiga no solamente basta con estar dentro de esa zona de combate, sino que además ambas unidades han de ser visibles la una para otra. Esto es, si estamos a menos de 3 pulgadas de una unidad enemiga, o sea, en su zona de combate, pero entre ambas unidades hay un muro, como es el ejemplo que estáis viendo en pantalla, al no ser visibles, estas unidades no estarían trabadas, no estarían en la zona de combate la una de la otra. Pues oye, vamos muy bien, ya casi estamos listos para jugar, pero alto, antes hay que hacer la lista de ejército. ¿Cómo son? A grandes rasgos las listas de ejércitos. Pues básicamente se componen de regimientos. Normalmente podemos tener hasta 5 regimientos de batalla. Cada regimiento ha de llevar un héroe y al menos una unidad, hasta un máximo de 3 unidades. Salvo que en ese regimiento esté el héroe que hayamos elegido como nuestro general, el cual podrá llevar 4 unidades consigo. También tener en cuenta que si tenemos algún señor de la guerra o un War Master, deberemos elegir a ese personaje como nuestro general. Cada unidad tiene un número determinado de miniaturas, pero podremos reforzarlas aumentando el número de miniaturas al doble, así como también su coste. Algunas unidades no podrán ser reforzadas, como es el caso de unidades de una sola miniatura. Y luego también tendremos regimientos auxiliares, porque cada héroe nos indicará qué tipo de unidades podemos incluir con él en su regimiento. Así que si queremos incluir alguna unidad que no viene reflejada en la hoja de unidad de los héroes de nuestro ejército, tendremos que recurrir a estos regimientos, los regimientos auxiliares. Eso sí, aquel jugador que tenga menos regimientos auxiliares dispondrá de un punto de mando adicional en cada ronda de batalla, así que nos interesará normalmente tener los menos posibles. También has de tener en cuenta que si te has dejado sin gastar 50 puntos en tu lista de ejército, que normalmente suele ser a 2000 puntos, tendrás un punto de mando extra en la primera ronda de batalla. Así que tras crear nuestra lista con hasta 5 regimientos, con un regimiento que incluye nuestro general y por lo tanto hasta 4 unidades en ese propio regimiento, e incluir los auxiliares que creamos convenientes, pasamos a elegir lo siguiente, que es nuestra formación de batalla, que nos indica una regla especial para nuestras unidades, además de los propios rasgos de batalla de la facción, y ya finalmente elegimos los saberes de hechizos, de manifestaciones y de plegarias. Esto hace que todos nuestros magos o sacerdotes conozcan esos saberes que hemos elegido. Pero hay más cosas, también tenemos mejoras como artefactos de poder, rasgos de montura y rasgos heroicos. De todo esto podremos elegir uno de cada tipo y asignárselo a cada uno de nuestros héroes, excepto a personajes con la clave único que no podrán llevar ninguna de estas mejoras. Una misma unidad no puede tener más de una mejora de un mismo tipo, pero sí podría tener varias mejoras de distintos tipos, por ejemplo un rasgo heroico y un artefacto de poder. Y ahora sí que sí, ya tenemos nuestra lista de ejército y ya estamos dispuestos a elegir nuestro pack de batalla. Pero bueno, antes también tener en cuenta que para hacer vuestra lista de ejército también existen los regimientos de renombre y los ejércitos de renombre. Un regimiento de renombre es básicamente un grupo predeterminado de unidades que podemos incluir en nuestro ejército en un regimiento exclusivo, y un ejército de renombre es un ejército temático que nos limitará el número de unidades y reemplazará nuestros rasgos de batalla, así como las habilidades de nuestras formaciones de batalla. Con esto llegamos al terreno, a las reglas de escenografía, que es algo que ha mejorado bastante en esta cuarta edición. Divididos en 5 tipos de terrenos, tenemos obstáculos, como podrían ser ruinas o escombros, por ejemplo, que nos darían cobertura o inestable. Terrenos que obstruyen visión, que podrían ser arboledas silvestres o muros de fortaleza, que nos dan cobertura, obstruir visión e inestable. Terreno de área, como colinas o criptormentas, que darían cobertura. Y por último, los lugares de poder podrían ser portales del reino, acualitos o sifón del nexo, que nos darían cobertura, lugar de poder e inestable. ¿Y qué son estas habilidades que estoy mencionando? Vamos a verlas una a una. La cobertura resta unas tiras para impactar de ataques que tomen como blanco a una unidad que esté detrás o completamente sobre este elemento de terreno, a menos que esa unidad haya cargado o tenga la clave volar. Y aquí habría que explicar que estar detrás de un elemento de escenografía significa que no se puede trazar una línea de visión entre la unidad enemiga y nosotros sin pasar por ese elemento de escenografía. Y además, si ese elemento de escenografía estuviese en la zona de combate de esa unidad enemiga, no se tendría en cuenta. Siguiendo con reglas de terreno, nos iríamos a infranqueable, que son aquellos elementos que las miniaturas no pueden cruzar ni situarse sobre ellos. Después nos iríamos al lugar de poder. Para activarlos, al inicio de cualquier turno, debemos designar a un héroe amigo a 3 pulgadas o menos de ese elemento y hacer una tirada.
Con un 2 más activaríamos el lugar de poder. Si sacásemos un 1, sufriríamos un de 3 heridas mortales. Y el efecto positivo que nos llevamos si sacamos ese 2 o más es que si nuestro héroe es un mago tiene +1 a lanzar hechizos, si es un sacerdote tiene +1 a las tiras de cántico, y si ese héroe no es un mago puede usar la habilidad disipar o desterrar manifestación durante ese turno como si fuera un mago de nivel 1. Sin duda un tipo de elemento que vamos a buscar bastante en nuestras partidas. Y como última regla de habilidades de terreno universal tenemos inestable, que son aquellos elementos en los que las miniaturas no se pueden colocar sobre ellas, salvo aquellas partes de ese elemento que tengan 1 pulgada o menos de altura. Y para darle la estocada final a los elementos de terreno, cabe recordar que seguimos teniendo elementos de terreno de facción, bueno, algunos ejércitos, y también una regla especial que se ha creado en esta cuarta edición para poder cargar a unidades que están colocadas sobre elementos de terreno. Nos ponemos en el caso de una unidad que está sobre un elemento de terreno que no nos deja espacio suficiente para que la unidad atacante se pueda situar sobre ella. Pues bien, no pasa nada. En casos como este, la unidad atacante podrá cargar directamente a ese elemento de terreno y atacar a la unidad enemiga sin ningún problema. Pues con esto casi tenemos mascado ya todas las mecánicas del juego, así que nos vamos directamente a la propia secuencia del juego. Están las rondas que se dividen en 2 turnos, siendo jugado cada uno de ellos por uno de los 2 jugadores. Los turnos se dividen a su vez en fases, que son el inicio del turno, la fase de héroe, la fase de movimiento, la fase de disparo, fase de carga, fase de combate y final de turno. A lo largo de la partida los jugadores irán resolviendo habilidades en cada una de esas fases, teniendo prioridad el jugador activo y después de terminar este, el otro jugador. Aunque como estáis viendo en pantalla, las habilidades básicas se resuelven en tu fase, ya sea de disparo, de movimiento o la que sea. Es realmente únicamente la de combate donde hay habilidades básicas alternas. Así que si no somos ese jugador activo, de normal no vamos a poder utilizar habilidades básicas, sino aquellas que tengamos en nuestras hojas de unidad, rasgos de batalla, etc. Pero además de habilidades también tendremos órdenes. Estos son habilidades especiales que podremos utilizar gastando puntos de mando, los cuales conseguimos 4 al inicio de cada ronda de batalla, 5 en el caso de que hayamos sido declarados jugador en desventaja al final de la ronda anterior, o sea, el jugador con menos puntos de victoria entonces, y podríamos obtener un 6º punto de mando al inicio de la ronda si tenemos menos regimientos auxiliares que nuestro rival. Pero espera, antes de llegar siquiera a la primera ronda hay que desplegar nuestros ejércitos. ¿Cómo va esto? Bien. Tras haber elegido nuestro pack de batalla, es decir, la misión que vamos a jugar básicamente, sea del reglamento básico o del manual del campo para generales, los jugadores hacen una tirada enfrentada, siendo el ganador el que decide en qué parte del mapa va a desplegar y comenzará por lo tanto a hacer lo mismo. Desplegaremos regimientos completos uno a uno alternándonos con el otro jugador, ya que el jugador que termine de colocar antes todos sus regimientos decidirá cuál de los dos comienza el primer turno de la primera ronda de batalla. Y es así como comienza realmente la batalla, jugando cada jugador cada una de las fases y resolviendo las habilidades relacionadas con cada una de estas. Algo que es muy sencillo ya que, como hemos visto, cada habilidad tiene un código de color que la relaciona con una fase en concreto, además de un pequeño texto que nos indica justo en qué momento se utiliza. Y aunque básicamente se resuelven así todas las fases, utilizando las habilidades relacionadas a esa fase, hay que hacer una especial mención a los magos y sacerdotes. Los magos podrán lanzar hechizos del saber que tengan asociado en su lista de ejército, y los sacerdotes podrán hacer lo mismo con el saber de plegarias. Además, ambos, magos y sacerdotes, podrán invocar manifestaciones, existiendo algunas para sacerdotes y otras para magos. Pero antes de ahondar en las manifestaciones, tenemos que hacer una diferenciación entre magos y sacerdotes. Y es que una tirada de lanzamiento de hechizos en la que tengamos 2 o más unos, el hechizo es fallido, se infligen un de 3 mortales al mago y además no podrá lanzar más hechizos. Mientras que con un sacerdote no pasa lo mismo. El sacerdote elegirá una plegaria y hará una tirada de cántico con un solo dado. Si iguala o supera el valor de dificultad de esa plegaria, la podrá lanzar con éxito o por el contrario podrá decidir mantener esos puntos de ritual. Esos puntos de ritual le podrán servir para más adelante lanzar alguna plegaria con más facilidad. Pero si saca un 1 en esa tirada de cántico, en lugar de sufrir mortales como el mago, perderá un de 3 puntos de ritual. Y ojo que tanto magos como sacerdotes tienen
plegarias y hechizos sin límite. Esto es que pueden ser lanzados por múltiples magos distintos, pero nunca un mago o sacerdote podrá lanzar más de una vez el mismo hechizo o plegaria. Y otra diferencia entre magos y sacerdotes es que contra magos enemigos podremos utilizar con uno de nuestros magos a menos de 30 pulgadas del mago enemigo que ha lanzado un hechizo la habilidad disipar. Esto es lanzar 2 dados de 6 para intentar superar su resultado. Si lo logramos, negaremos ese hechizo. Y ahora sí, es el momento de las manifestaciones. Las manifestaciones básicamente son hechizos o plegarias que, como hemos visto, se consiguen con una tirada. Cada manifestación tendrá unas reglas de despliegue, siendo lo habitual colocarlas a más de 9 pulgadas del enemigo, salvo aquellas que no tengan atributo de movimiento. Y es que la mayoría de manifestaciones tienen un atributo de movimiento e incluso de salvación y de salud, ya que las manifestaciones pueden ser tratadas básicamente como unidades, pero con algunas restricciones. Las manifestaciones que tengan atributo de movimiento se consideran unidades en la fase de movimiento para respetar esa zona de amenaza, esa zona de combate de 3 pulgadas que no podremos invadir salvo que carguemos, e incluso también a la hora de situar unidades, ya que hay muchas habilidades en el juego que nos permiten recolocar unidades en el campo de batalla o incluso sacarla de reservas al campo de batalla, y por regla general nos van a pedir ponerlas a más de 9 pulgadas de todo enemigo. Esto incluiría aquellas manifestaciones que tengan atributo de movimiento. Y cuando una unidad, sea manifestación o no, es situada en el campo de batalla, no puede hacer una habilidad de movimiento en ese turno. Y ahora, con las manifestaciones en mesa haciendo sus cosas, además de poder destruirlas a golpes, también podremos utilizar la habilidad Desterrar manifestación, la cual haremos con un mago o sacerdote amigo que esté a 30 pulgadas o menos de esa manifestación, donde tendremos que superar con una tirada de 2 dados de 6 la dificultad de destierro de la manifestación que queramos quitar de la mesa, no pudiéndose hacer más de un intento de destierro a la misma manifestación. Y ya que hemos hablado de la fase de héroe de los magos y sacerdotes, nos vamos ahora a la fase de movimiento. Para medir, simplemente mediremos desde el borde de la peana de nuestra miniatura que queramos mover una distancia hasta el máximo de nuestro atributo movimiento. En el caso de tener que pasar por elementos de escenografía, deberemos de medir la altura de ese elemento, salvo que fuera de 1 pulgada o menos. Y hay que tener en cuenta también que si no nos da el movimiento para coronar la cima de un elemento de escenografía, no nos podremos quedar en el medio de ese elemento. Las miniaturas deberán estar siempre estables sobre la mesa y su peana deberá de ir lo más horizontalmente posible al suelo. Y hay que hacer una mención especial a la habilidad pasiva Volar, una regla que tendrán algunas unidades y que nos permitirá ignorar elementos de escenografía. Esto quiere decir que no tendremos que medir la distancia vertical de los mismos si queremos cruzarlos, y solamente tendremos que medir la distancia horizontal de movimiento. También se puede dar el caso que tengamos una unidad o miniatura sobre un elemento de escenografía y que nuestro atributo de movimiento no nos dé para recorrer la distancia que nos hace falta para llegar al suelo. En este caso tendríamos una caída colocando nuestras miniaturas en el suelo lo más cerca del borde por el que queríamos bajar. Tras colocar las miniaturas en esa posición no podremos continuar moviendo. Y la última mención especial en la fase de movimiento es la habilidad Retirarse, que tras infligir un de 3 daños mortales a la unidad que realiza esta habilidad, se puede mover tanto como su atributo movimiento siempre y cuando no termine este movimiento en la zona de combate de ningún enemigo. Y así llegamos un poquito al meollo de lo que es un turno en Age of Sigmar, que es básicamente el disparo y el combate. La secuencia de ataque es exactamente igual, tanto a disparo como combate, y esta la explicaremos un poquito más adelante. La principal diferencia entre la fase de combate y la de disparo es que en la de disparo eliges los blancos que están a rango de tus armas a distancia, mientras que en la fase de combate deberás estar trabado con unidades enemigas, para lo cual normalmente se requerirá haber hecho un movimiento de carga. Esto es una habilidad de la fase de carga que consiste en tirar 2 dados de 6, mover la unidad que realiza la habilidad tantas pulgadas como resultado de la tirada, siempre y cuando ese movimiento termine a media pulgada o menos de una unidad enemiga. Y por regla general no podrás ni disparar ni cargar si has hecho un movimiento de retirada o de correr. Y ahora ya, tras haber realizado nuestros disparos y nuestras cargas y llegar por fin a la fase de combate, hay que tener en cuenta una diferencia de esta fase respecto a las demás. Y es que en la fase de combate ambos jugadores resuelven habilidades de combate no básicas, empezando por el jugador activo, y después se resuelven las habilidades de combate básica, es decir, los ataques, alternándose entre ambos jugadores. Ya que hay que tener en cuenta una regla avanzada que es atacar primero y atacar último. Aquellas unidades que tengan atacar primero resolverán sus combates
combates antes que el resto de unidades. Si se diera el caso que ambos jugadores tuviesen unidades con atacar primero, se irían alternando el combate de estas unidades, mientras que las unidades con la habilidad de atacar último resolverían sus combates después del resto de unidades de ambos jugadores. Y si una unidad se ve afectada por ambas reglas, atacar primero y atacar último, la una se anula a la otra y no tienen efecto. Y no te preocupes si eres un jugador novato, porque la secuencia de ataque es muy sencilla. Cuando vayamos a activar a una unidad que esté trabada en combate con algún enemigo, elegiremos una unidad enemiga con la que estemos trabados en nuestra zona de combate, que son esas 3 pulgadas, y haremos un movimiento de agrupar de hasta 3 pulgadas con cada una de las miniaturas de nuestra unidad. Ese movimiento no deberá alejarse en ningún momento de esa unidad que hemos seleccionado. Después de realizar este movimiento, designaremos como objetivo de nuestros ataques aquellas unidades enemigas que estén en la zona de combate de alguna de nuestras miniaturas, pudiendo dividir los ataques como nos plazca. Y un apunte importante sobre agruparse es que podremos agruparnos aunque no estemos trabados si hemos hecho un movimiento de carga en ese turno. Y ahora la secuencia de ataque tal cual sería la siguiente. En el ejemplo que estáis viendo en pantalla, 2 liberadores restantes de una unidad inicial de 5 van a devolver el ataque a unas ratas ogro. Tenemos uno de los liberadores con el martillo a 2 manos y tendrá que hacer 2 tiradas al 3, como veis en pantalla, impactando los 2, y ahora esas 2 tiradas podrá coger también para herir, que tendrá que herir también al 3. En el caso de conseguir un éxito, tendrá que salvar la rata ogro. Y efectivamente los 2 tienen éxito, así que ahora las ratas ogro tendrán que hacer 2 tiradas de salvación, teniendo un atributo de 5 y aplicando el ren del arma a los liberadores, que es 1. Esto es que tienen que sacar un 6 para salvar, y como habéis visto han fallado ambas tiradas de salvación. Por lo tanto, las ratas ogro aquí sufrirían 4 daños, los cuales asignaremos cuando se hayan resuelto el total de ataques de la unidad de liberadores, ya que cuando una unidad ataca, resuelve los ataques de todos sus perfiles de arma. Y al final de la secuencia contamos los puntos de daño infligidos y los resolvemos, teniendo que, en este caso, retirar una miniatura de ratas ogro por cada 4 puntos de daño asignados a la unidad. El resto de puntos de daño se quedarán ahí para combates posteriores. Pero también se puede dar el caso de que tu unidad tenga salvaguarda o guard, una clave que viene, pues eso, en la hoja de claves de la unidad, y lo que nos hace es una especie de salvación especial para negar puntos de daño. Así que tirarás tantos dados como daños te hayan infligido, y cada resultado que iguale o supere tu atributo de salvaguarda negará ese punto de daño. Y un apunte importante con unidades de varias miniaturas es que a la hora de retirar las bajas deberás seguir respetando las reglas de coherencia. Si no fuera posible respetar esa coherencia o mantener esa coherencia al retirar las bajas, deberás seguir retirando miniaturas hasta que esa coherencia se recupere. Y las bajas que más nos duele retirar son a nuestros héroes. Por eso tenemos una regla como héroe protegido. Si un héroe se encuentra en la zona de combate de una unidad amiga que no sea un héroe, restas 1 a las tiradas para impactar de ataques de disparo que le tomen como blanco a ese héroe, y si ese héroe además es infantería, no puede ser tomado como blanco de ataques de disparo realizado por unidades a más de 12 pulgadas de él. Y dado este matiz, continuaremos jugando el turno avanzando por las distintas fases, hasta llegar al final del turno, donde hemos de determinar el control de objetivos. Para ello sumaremos el control de las miniaturas de nuestras unidades disputando objetivos, es decir, a 3 pulgadas de los objetivos, y aquel jugador que tenga un valor de control superior se hará con el control de ese objetivo. Y tras resolver el control de objetivos y resolver si hemos cumplido alguna táctica de batalla, haríamos nuestra puntuación de ese turno, y cuando terminen ambos turnos para los 2 jugadores se hará la tirada de prioridad. Esto es una tirada de desempate entre ambos jugadores, donde aquel jugador con la tirada mayor gana la tirada. En el caso de empate en esta tirada, ganaría el jugador que disputó el turno 1 de esa ronda de batalla. Una vez establecido el ganador de esta tirada, este jugador decide quién va a comenzar la siguiente ronda, quién va a jugar el turno 1. Con el matiz de que si la iniciativa la ganó aquel jugador que había disputado el segundo turno y decide jugar el primer turno de la ronda siguiente, no podría realizar en ese turno tácticas de batalla, que son las misiones que podemos hacer a lo largo de una partida y que, junto al control de objetivos, es lo que nos da puntos de victoria para poder obtener la misma, la victoria en una partida de Age of Sigmar. Bueno, y ahora ya para ir terminando esto, un último apunte sobre las unidades. Y es que tenemos, por ejemplo, músicos, estandartes y campeones. Son roles predeterminados que vienen indicados en las claves de cada unidad, indicándonos si tendremos un estandarte, por ejemplo, por cada 10 miniaturas, por cada 20, como sea. Así tenemos que los campeones tienen un ataque adicional, tanto a combate como a disparo, los estandartes nos dan +1 al control de objetivos, y los músicos nos permiten tirar un dado adicional si utilizamos la orden Arengar.
Y ya en último lugar tenemos las habilidades de arma, y es que algunas tendrán estas habilidades pasivas que les darán distintos efectos. Así tendremos a bocajarro para armas a disparo, que nos permitirán disparar cuerpo a cuerpo, cosa que sin esta regla no podremos hacer. Acompañante, que no serán afectadas por habilidades de unidades amigas que afecten al atributo de ataques o a la secuencia de ataques. Anti-X +1 al REN, que nos dará +1 al REN o al perforar contra SX, sea infantería, caballería, unidades encargado, etc. Carga +1 al daño, su propio nombre lo dice. Crítico 2 impactos, que hace que los críticos, es decir, los 6 nos den un impacto adicional. Crítico herida automática, que hace que los impactos críticos hieran automáticamente. Y por último, crítico mortal, que convierte el daño del arma en daño mortal, el cual es un daño contra el que no podemos hacer tiradas de salvación, solamente salvaguardas. Como colofón a este tutorial, os recomendaría también ver alguno de los múltiples informes de batalla de Age of Sigmar cuarta edición que tenemos en el canal para entender mejor estos conceptos y conseguir asimilarlos mejor. Y así que nada, espero que os haya sido útil este vídeo, que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar un like, suscribiros al canal, compartir el vídeo, dejar vuestros comentarios y ya sabéis, todo ese tipo de cositas. Así que nada, lo de siempre. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM.